¿Cómo funcionan realmente los cierres? Si intentas empujar el cierre desde arriba, probablemente no se va a mover. Pero si lo jalas de la lengüeta, de repente se desliza como mantequilla. Pero ¿cómo lo hace? Hemos hecho más cierres que estrellas en la Vía Láctea. Seguramente hoy has usado uno 10 veces sin darte cuenta. Solamente lo notas cuando se descompone. Voy a decirte qué hacer cuando te pase, pero ¿qué es lo que pasa en el interior de esta cosa? Obviamente los dientes se juntan dentro del deslizador, pero resulta que hay una cantidad sorprendente de ingeniería aquí adentro. Demasiado pequeña para verla en un cierre real. Por eso es que hicimos este. Este video trata de la genialidad de los cierres. ¿Qué es eso? Este es el artefacto que lo inició todo. La idea era tomar un montón de ganchos y argollas e intentar juntarlos con el fin de hacerlos automáticos, entre comillas. Los ganchos se ven afilados. No quisiera tener eso en mi pantalón. No, definitivamente ahí no. En el siglo XIX, la ropa normalmente se abrochaba con cordones, botones, broches y ganchos. Estos lograban su cometido, pero todos compartían una falla. Si tenías varios de estos cierres en una prenda, tenías que cerrarlos uno por uno. La mayoría de la gente estaba satisfecha con esta situación, pero un ingeniero estadounidense, Whitcomb Judson, creía que el mundo merecía algo mejor. Al parecer, su idea principal era ponerlos en los zapatos. Así la gente, en lugar de atar cordones, podría cerrarlos con un movimiento rápido. Ese era el artefacto que tenía en mente, pero no funcionó. Judson era un muy mal inventor. La mayoría de sus patentes nunca habían tenido mucho éxito, pero era un excelente vendedor. En la Feria Mundial de Chicago en 1893 presentó este mecanismo de cierre como la mejor alternativa, afirmando que en poco tiempo reemplazaría los botones y cordones no solo en el calzado, sino en todo tipo de prendas. Algunos inversionistas adinerados le creyeron, y con su apoyo nació la Universal Fastener Company. 10 años después, la compañía logró hacerse un pequeño lugar en el mercado, principalmente vendiendo cierres para faldas. Un jalón y está lista, decía el anuncio. Pero no era así. El diseño del cierre de Judson era terrible. Se atoraba todo el tiempo. Y como era delicado y estaba hecho de acero propenso a oxidarse, tenía que quitarse de la prenda antes de lavarlo. Literalmente, descoserlo de la falda. Además, si un solo gancho estaba mal acomodado, todo el cierre se volvía inestable. Bastaba con inclinarse un poco para que se abriera por completo. Naturalmente, la Universal Fastener Company tenía muy pocos clientes recurrentes y acabó endeudándose. Pero en 1906 se unió al equipo un nuevo ingeniero, Gideon Sundback, de 25 años, quien acababa de llegar a Estados Unidos desde Suecia. ¿Por qué alguien como Gideon Sundback, con su título de ingeniería eléctrica, decide incorporarse a una empresa en decadencia? Bueno, es una gran historia. Verás, uno de los gerentes de la empresa tenía una hija impresionantemente hermosa. Y esa hija captó la atención de Gideon Sundback y él se enamoró totalmente. Así que terminó trabajando para el fabricante de cierres para acercarse a esa hija y casarse con ella. Durante los siguientes años, Sundback le hizo pequeñas mejoras al diseño del gancho de Judson, pero ninguna fue suficiente para que el producto fuera realmente funcional. Luego, poco después de dar a luz a una hija, su esposa, Elvira, enfermó y murió. Sundback estaba absolutamente devastado. La historia romántica es que entonces se sumergió en su trabajo para combatir el dolor de la pérdida de su esposa. Ese periodo oscuro en su vida dio lugar a un avance importante. Sundback se dio cuenta de que esto nunca iba a funcionar. Así que, tras años de pruebas, presentó su propia patente. Esa es una patente de 1914, pero si te fijas, es casi idéntico al cierre actual. El moderno cierre de Sundback comienza con 2 filas de dientes, que están diseñados de manera que su extremo es más ancho que la abertura del otro lado, por lo que si intentas juntarlos, es muy difícil. Especialmente si se trata de un cierre de tamaño real, donde es prácticamente imposible. Pero si pongo este deslizador por abajo y trato de jalarlo de la lengüeta, lo hago sin esfuerzo. Pero ¿cómo lo hace? Puedo quitar la cubierta del deslizador para revelar que es solo una cavidad en forma de Y. Eso es todo.
Al subir el cierre, la cavidad en forma de Y inclina los dientes en el ángulo justo para que cada uno tenga suficiente espacio para encajar en su ranura sin chocar con el diente de arriba. Y al bajar el cierre, esta pieza en forma de cuña separa los dientes, lo que permite abrirlo. Esto se traduce en una peculiaridad de diseño. En la parte superior, ningún cierre cierra por completo porque la cuña siempre está ahí y tiene que permanecer entre los dientes. El diseño original de Sundback era un poco distinto de este grandulón. Presentaba dientes rectangulares con un resalte en la parte superior y una cavidad de forma equivalente al resalte en la parte inferior. De esa manera, cuando los dientes se alineaban, cada resalte encajaba perfectamente en la cavidad de su vecino, formando una conexión fuerte. Pero había un problema. Aunque Sundback tenía un nuevo diseño y una patente, fabricar un cierre así en la década de 1910 era muy poco práctico. Cada uno de los dientecitos debía tener una forma precisa para que el cierre funcionara, pero en ese momento no existían las herramientas que pudieran hacerlo de manera confiable. Tuvo que idear una maquinaria extraordinariamente ingeniosa que le permitiera automatizar la producción del cierre desde el principio. La máquina de Sundback funcionaba así. Su materia prima era el alambre en forma de Y de una aleación de níquel. Primero sacaba rebanadas del alambre que formarían cada diente y luego estampaba la cavidad y el resalte en cada uno. Por último, la máquina prensaba los dos brazos de la forma de Y sobre una pieza de tela llamada cinta. Esta cinta sostenía los dientes en su lugar y era la parte del cierre que luego se cosería a las prendas y otros productos. Las máquinas de Sundback hacían maravillas. Incluso en sus primeras formas podían hacer 150 metros de cierre al día, y estos cierres eran increíblemente fuertes. Y es que para que un diente se desacople, necesita separarse a cierta distancia de sus vecinos para que los resaltes de ambos lados se liberen. Pero como las máquinas espaciaban los dientes con tanta precisión, no había espacio para que eso ocurriera. Podrías pensar que estirando el cierre verticalmente podría separar los dientes, pero la cinta del cierre está hecha de un tejido resistente y no elástico. Así que, aunque la prenda sea elástica, los dientes están unidos a la cinta que está diseñada para no estirarse, por lo que no se soltarán. Pero hay una forma en la que este mecanismo falla. Si se cae un solo diente, entonces sus vecinos tienen suficiente espacio para soltarse. Y los vecinos de sus vecinos se soltarán en un efecto en cadena y todo el cierre se abrirá. No es algo que preocupe con los botones, ya que estos fallan de uno en uno. Pero a pesar de este defecto, los jefes de Sundback pensaban que su patente era una mina de oro. Así que la Universal Fastener Company decidió lanzar el producto con un nuevo nombre, Hooker sin ganchos. Abandonaron el nombre de inmediato y mejor decidieron llamarlo el cierre sin ganchos. Este nuevo cierre fue un producto exitoso, pero no masivo. Sus primeras aplicaciones eran muy específicas. Se encontraban en cinturones para dinero, que eran las riñoneras de la década de 1910, así como en bolsas de tabaco y botas de hule. Estas botas de hule fueron particularmente importantes. Las fabricaba la empresa B.F. Goodrich. Cuando obtuvieron el dispositivo, estaban convencidos de que eso les daría ventajas sobre sus competidores y lanzaron este cierre automático, pero necesitaban un nombre. Y el director de la compañía tuvo una idea. Es algo que funciona muy bien, muy agradable. Cuando lo usas, hace como un zip al cerrarlo y al abrirlo. Así que B.F. Goodrich lanzó a principios de la década de 1920 sus botas Zipper. Las botas fueron tal éxito que el nombre Zipper trascendió al calzado y se convirtió en el nombre del propio cierre. Muy pronto los consumidores querían zippers en todo. En los años 30, la Universal Fastener Company tuvo un gran éxito. También cambió su nombre, Talon, o garra en inglés, ya que los cierres tenían un agarre fuerte como las garras de un águila. Los nuevos cierres de Talon eran más resistentes que los ganchos de Judson porque sus partes eran mucho más simples. Y también estaban hechos de una aleación de níquel resistente al óxido en vez de acero, lo que permitía dejarlos puestos en el lavado. Por cierto, si vas a meter algo con cierre en la lavadora, siempre debes cerrarlo. Eso evitará que el cierre se enganche con otra ropa y también protegerá el propio cierre. Aunque los cierres se popularizaron rápidamente, había resistencia entre los consumidores mayores y más conservadores, especialmente para ponerlos en los pantalones. Empezaron a circular leyendas urbanas.
Una de las más famosas es el mito del tipo que fue a cenar a la casa de su prometida. Estaba sentado a la mesa, vio hacia abajo y se dio cuenta de que no se había subido el cierre, así que lo hace. Pero un poco más tarde quiso levantarse de la mesa, pero había atrapado el mantel con el cierre de sus pantalones y terminó llevándose toda la mesa con él al intentar levantarse para marcharse. Algo que no acabo de entender es que los cierres son más caros y más inestables que los botones y cordones, y de todas formas se volvieron un éxito. Ya llegaste al corazón del misterio. La novedad del cierre en sí misma fue algo que atrapó a la gente. Las personas querían ser modernos. Y se llegó a identificar estrechamente con ser moderno. Me es interesante cuando analizaba la Segunda Guerra Mundial, que la industria de los cierres en Alemania era una de las industrias protegidas. A pesar de que utilizaba metales bastante preciosos, metales que eran muy importantes para municiones y similares. Pero los cierres estaban protegidos porque se asociaban estrechamente con la prosperidad moderna. Existía la idea de que si podíamos tener cierres, entonces todo iba a estar bien. Pero una razón más obvia para la popularidad del cierre es que es muy fácil de usar. ¿Qué es más rápido entre un cierre y una serie de botones? Tengo una chaqueta que tiene ambos, vamos a medirlo. 3, 2, 1... Ya quedó. Este es un gran ejemplo de cómo la automatización puede ahorrarte bastante tiempo. Y de esto trata nuestro patrocinador de hoy, Hostinger. Digamos que tienes muchos proyectos distribuidos en Slack, tu correo y WhatsApp. Si tratas de darle seguimiento a todo manualmente, el proceso es muy lento y es bastante fácil olvidar algo. Pero con Hostinger y su servidor virtual privado, VPS, puedes consolidar todo tu proyecto y tenerlo en un solo lugar. Con un solo clic, un host de tu VPS te permite desplegar OpenClaw, que es un asistente personal multicanal. Y la función de limpieza de OpenClaw revisa todas tus bandejas de entrada, selecciona los mensajes más importantes y los reúne en un único centro. Es una gran herramienta de investigación. Si te interesa un tema, puedes usar OpenClaw para recopilar fuentes relevantes de Internet y mantenerte al día con las publicaciones de todo tipo de sitios, desde Reddit hasta Nature. Y como funciona a las 24 horas, puedes despertarte todos los días con una nueva selección de artículos directamente en tu bandeja. Si te interesa ejecutar OpenClaw, ve a hostinger.com/Veritasium OpenClaw o haz clic en el enlace en la descripción. Y no olvides usar el código Veritasium para obtener un exclusivo descuento en los planes anuales de VPS. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar esta parte del video. Ahora, de vuelta a los cierres. Hoy en día, el diseño de Soundback sigue siendo el que más asociamos con los cierres. Además de la versión clásica de metal, que era resistente y confiable, los cierres comenzaron a producirse en plástico, que era más barato y más flexible. Pero tal vez te sorprenda saber que estos dos tipos de cierres no son los más comunes en el mundo. De hecho, el cierre más popular no tiene siquiera dientes, y es esto. Ok, de entrada se ve como los otros cierres, pero si jalo los hilos, se puede ver que todo es una sola pieza de plástico extraña. Imagina que tienes una espiral de plástico que aplastas un poco. Puedes moldear el plástico de manera que un lado de cada bucle sobresalga más por arriba y por abajo. Si haces esto una segunda vez con otro trozo de plástico, notarás que ahora tienes crestas que encajan perfectamente como los dientes de un cierre. Cose estas dos espirales en la tela, luego añade un deslizador y listo, tienes un cierre funcional. Esto se conoce como cierre de espiral. Apareció en los años 40 como una alternativa barata al diseño original. Y ahora está en todas partes, especialmente en cosas como maletas y mochilas, donde el cierre necesita flexibilidad para maniobrar en las esquinas. Los cierres en espiral tienen otro beneficio. Como todos sus dientes son una pieza de plástico interconectada, no hay forma de que se caiga un diente. Solo eso evita el efecto en cadena. Pero aún tenían un problema que había que resolver, y era que funcionaban quizá demasiado bien. Particularmente los cierres que ya tienen mucho uso y el deslizador un poco desgastado, pueden abrirse solos. Para evitar eso, el propio Gideon Soundback diseñó un mecanismo de bloqueo, como un freno. Debajo de la pieza que conecta la lengüeta con el deslizador hay un pequeño pasador metálico.
Cuando la lengüeta está en posición de reposo, un extremo del pasador entra en un orificio en la parte inferior del deslizador y se encaja entre los dientes o espirales del cierre. De este modo, el deslizador queda bloqueado en su sitio, pero cuando se tira de la lengüeta, el pasador se libera y permite que el deslizador se mueva. Puedes ver que hay un espacio pequeñito por donde pasa la luz. Eso significa que el freno del cierre está encajado. Pero si tomo la lengüeta y empiezo a jalar, verás que debido a su forma va a empujar hacia arriba esa parte, aunque yo esté jalando el deslizador, y eso hará que se libere. Puedes tratar de separar el cierre de tus pantalones, pero a menos que tomes la lengüeta y la bajes, no se va a abrir. Estos mecanismos de bloqueo no están en todos los cierres, pero son más comunes de lo que podrías pensar. Conté un total de 65 cierres en esta habitación. 33 de estos 65 tenían mecanismos de bloqueo, más del 50%, algo que nunca había notado en un cierre. Pero en mi búsqueda de cierres por mi cuarto noté algo más. En absolutamente ninguna lengüeta dice Talon. En cambio, siempre encontraba las mismas 3 letras: YKK, 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 YKK. Incluso en prendas y objetos de marcas totalmente distintas. Si buscas en tu cierre ahora, es muy probable que veas lo mismo. Al principio pensé que podía referirse a un estilo particular de cierre o algo así, pero luego lo googleé y resulta que YKK es una empresa, la empresa de cierres más grande del mundo. Si Talon tenía los derechos de la patente y era dueña del cierre original, ¿por qué no tengo ni un solo cierre de Talon en mi habitación? ¿Y cómo es que YKK terminó dominando el mundo del cierre? Talon prácticamente dominó el mercado de cierres hasta la década de 1930, pero en 1934 la patente original de Sundback expiró, así que el campo quedó abierto para la competencia. Ese mismo año, el empresario japonés Tadao Yoshida creó una nueva empresa de cierres, la Corporación Manufacturera Yoshida, o YKK. Empezó con un solo taller en Tokio, donde cada cierre se hacía a mano. Más tarde, en 1945, el taller fue totalmente destruido por los bombardeos aliados. Pero Yoshida no se rindió, volvió a construir la fábrica y después de la guerra comenzó a comprar máquinas para hacer cierres norteamericanas. Mejoraron la máquina, particularmente mejoraron la velocidad. Luego decidieron que podían fabricar todo internamente, desde los cierres mismos hasta las máquinas e incluso las cajas en las que se enviaban los cierres. En YKK enfatizaban la calidad por encima de todo. Y hacían mucho hincapié en decir que si tenías un cierre YKK podías confiar plenamente en él, y eso resultó ser una estrategia de venta enormemente exitosa. Alrededor de 1980, YKK superó a Talon como el mayor fabricante de cierres del mundo, y a principios del siglo XX, Talon apenas tenía un 7% del mercado de Estados Unidos, mientras que YKK se elevó a cerca del 45%. YKK superó los 10 millones de cierres vendidos anualmente el año pasado. Es un número muy impresionante, 10,000 millones es una locura. Es el equivalente a más de 3 millones de kilómetros de longitud. Son como unos 18 viajes alrededor del mundo. Y no todos son cierres comunes y corrientes tampoco. Este es un cierre hermético e impermeable y se basa en un sellado rígido de metal contra metal, donde los dientes de níquel se unen firmemente a una cinta de goma, ofreciendo una resistencia extrema a la presión. Ese cierre se ve rudo. ¿Cuál sería un uso extremo para un cierre como ese? Buceo en aguas profundas, trajes de escape de submarinos. Los trajes de escape de submarinos suenan geniales. En una evacuación de emergencia de un submarino, necesitas un traje que pueda inflarse con aire para contrarrestar la presión de las profundidades del océano y que ofrezca flotabilidad para ayudarte a llegar a la superficie. Pero también requieres poder ponértelo súper rápido, y la mejor opción parece ser este traje con un enorme cierre hermético e impermeable al frente. Los cierres herméticos como estos se han usado hasta en trajes espaciales. Y este fue el cierre, un invento sorprendentemente genial que nadie pidió. Odio cuando esto pasa. Creo que el deslizador de un cierre puede atascarse si la tela se queda atrapada en la cadena. Si entra suciedad o residuos en el cierre, lo mejor es quitar cuidadosamente la tela o basura que se haya atorado o mover el deslizador suavemente. Ok, quitar con cuidado lo que se haya atorado en el Sí, cierre. Porque sí. mi primera reacción es jalar y forzar el cierre. Entonces no debo hacer eso. No. Moverlo con cuidado. Con cuidado. Ujú. Y si no hay ningún residuo visible que esté causando que el cierre se atore, puedes intentar lubricar el área con grafito de un lápiz para que el deslizador se mueva otra vez. Es un excelente lubricante seco.
Pero tal vez el problema más molesto con los cierres es cuando se abre por ambos lados del deslizador. Esto suele ocurrir cuando el deslizador se desgasta o se dobla y ya no ejerce la suficiente presión para entrelazar correctamente los elementos del cierre. Como resultado, la cadena del cierre se separa detrás del deslizador. Un deslizador desgastado es algo que puedes arreglar en casa. Solo toma unas pinzas y aprieta el deslizador por los lados. Eso hará que la cavidad interna sea más estrecha, como cuando era nueva, lo que hará que los dientes se unan de nuevo. Solo no lo aprietes demasiado. No puedo dejar de pensar que la primera patente que presentó Gideon Zondbach fue alrededor de 1914. Y en estos 112 años, muchos otros dispositivos que hemos inventado se han transformado por completo. Son mejores, más rápidos y más baratos. Pero parece que el cierre no ha cambiado casi nada. ¿Es porque el diseño de Zondbach fue así de bueno? Así de bueno. No hay una mejor explicación. Así es, así de bueno.